Hola, bienvenido nuevamente al propedéutico de la Facultad de Medicina. Esta es la asignatura de Control de Infecciones y Bioseguridad. Nuevamente me presento, soy la doctora Elisa Rubio y el día de hoy vamos a ver el tema o la sesión número 8, en la cual vamos a hablar sobre el manejo de lesiones punzocortantes. Entre los riesgos a los cuales un trabajador de la salud se enfrenta es que al atender a determinados pacientes, que se encuentren en un hospital o no, está el hecho de sufrir un accidente por algún tipo de objeto punzocortante. Este tipo de incidentes son muy comunes en la práctica tanto médica como en la odontológica. Esto pues lo lleva a cabo todo aquel personal que brinda estos servicios de atención de salud. Un ejemplo que les puedo poner y que es habitual es el médico pediatra que toma una muestra sanguínea de este pacientito. Empieza este pacientito a moverse demasiado y sufre entonces el médico una lesión o pinchazo con una aguja. Esta aguja contiene sangre del paciente y este paciente podría tener alguna enfermedad importante. O también podemos poner otro ejemplo, como el médico cirujano que por alguna razón sufre un accidente cortante con la hoja de un bisturí al operar a un paciente, que a lo mejor ese paciente pueda tener hepatitis B o hepatitis C. O tal vez algún paciente odontológico que asiste a la consulta dental para el retiro o la extracción o cirugía de un tercer molar o muela de juicio. Y en el momento que se hace la incisión, el dentista puede sufrir alguna lesión punzocortante con ese bisturí. En definitiva, pueden haber múltiples sucesos, causas y razones para que este trabajador de la salud esté expuesto, a lo que en la actualidad ya tiene un nombre, y esto se conoce como lesiones por riesgo laboral. Uno de los accidentes más frecuentes en el ámbito de salud son estas heridas por objetos punzocortantes. Dentro de esta categoría incluyen los utensilios que pueden penetrar tanto en la piel o en alguna otra parte del cuerpo, como por ejemplo las agujas, los bisturís, las ampolletas, los tubos capilares, los catéteres, las tijeras, los alambres de ortodoncia y muchas otras cosas más. Entre los accidentes laborales, los que se presentan asociados con el empleo de material punzocortante se consideran un problema de gran interés por el riesgo biológico al cual los trabajadores de salud se exponen, y entre los que mayor preocupación despiertan se encuentran los virus del VIH, de la hepatitis B y la hepatitis C. Y bueno, de esto hemos venido hablando o comentándolo en muchas sesiones. Junto con ello se agrega el problema de salud que en determinado momento puede comprometer la vida o también puede que no la comprometa la vida del trabajador de salud. Pero obviamente siempre están comprometidas algunas otras cosas, como por ejemplo el problema social. Se traduce en la estigmatización que se genera cuando claramente se sabe quién y con qué paciente ocurrió el accidente. No obstante, todos estos accidentes o lesiones por riesgo ocupacional son bastante prevenibles. O'Connor y colaboradores realizaron un estudio en médicos no quirúrgicos en el que observaron que el 38% tuvo al menos una herida por objeto punzocortante y esto fue en los 12 meses previos. En trabajadores dentales o dentistas, quienes también se encuentran en riesgo, se ha reportado una incidencia de estas heridas con objetos punzocortantes de 8.19%. En México existen pocos reportes sobre epidemiología de las lesiones por riesgo ocupacional, pero no obstante, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición llamado Salvador Subirán, el programa de vigilancia de accidentes en trabajadores de la salud se inició en 1987 y durante 17 años se comunicaron que hubieron 1.641 accidentes, de los cuales el 70% fueron pinchaduras.
y el 2.7% cortaduras. Las enfermeras fueron la categoría de los trabajadores de la salud que más accidentes comunicaron, seguidas de los internos de pregrado, después de los afanadores y al último los médicos. El mecanismo de exposición que con más frecuencia se comunicó fue tomar muestras, después las pinchaduras por objetos que estuvieran fuera del contenedor y al final el procedimiento quirúrgico o los procedimientos quirúrgicos. En el 2006, en un estudio realizado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, se documentaron 848 accidentes, de los cuales se presentaron principalmente en el personal de enfermería, seguido de los médicos residentes, y el mecanismo más frecuente fue el piquete con aguja en 616 ocasiones, siendo un 72%. En el 2009 se presentó una publicación del Instituto Nacional de Perinatología, que se hizo este estudio en el periodo comprendido entre julio del 2005 a junio del 2007. Se reportaron 125 accidentes en los trabajadores de salud, de los cuales el 84% estuvieron causados por punciones con aguja u objetos afilados. En un intento por conocer el impacto de este tipo de accidentes en México, se formó en el 2003 un grupo de expertos de 6 hospitales de diferentes partes de la República Mexicana y de distintos niveles de especialidades. Este grupo trabajó durante el periodo comprendido entre julio del 2005 a junio del 2007 y se obtuvieron 835 registros. Y todos estos registros eran por accidentes por punción. Al analizar la distribución del número de accidentes por mes, se observó una expansión importante. Tenía un rango de 2 a 7.2 accidentes por mes. La explicación a estas diferencias de que en algún lugar es de 2 y en otro momento era de 7.2 es que podría tener el fundamento en los niveles y especialidades de los hospitales. Aunque la Organización Mundial de la Salud informa de cerca de 2 millones de accidentes punzocortantes entre trabajadores del sector, pero el mismo organismo admite un subregistro, porque la cifra real podría ser del doble. Por desgracia, muchos de los incidentes no se documentan, o los informes que se elaboran presentan un subregistro, lo que ha impedido una adecuada atención al trabajador y la existencia de estadísticas confiables. En consecuencia, esto imposibilita dimensionar el problema e incluso pensar que ante la inexistencia de datos igualmente lo es la situación. El subregistro implica la falta de reporte de las heridas por objetos punzocortantes por parte de los individuos afectados. En el 2005, Perry y Jagger establecieron que el riesgo de accidentes no solo está relacionado con la falta de habilidades, sino también con los riesgos propios de los instrumentos y de los procedimientos. A esto se une la falta de entrenamiento en el manejo de materiales punzocortantes y de adecuada supervisión en la práctica clínica, la ansiedad, la fatiga y particularmente cuando se manejan pacientes con una infección conocida. Y obviamente el dejar agujas u objetos punzocortantes en lugares inadecuados. El riesgo mayor de entre el 22 al 37% se encuentra al momento del desecho de estos punzocortantes y puede ser por 2 cuestiones. Uno, porque hay un sobrellenado de los contenedores, como podemos ver en esta imagen, que ya está hasta el tope el contenedor, o la otra es el transporte de agujas de donde se encuentra la persona que está utilizando ese objeto punzocortante hasta el bote o el contenedor para el retiro de esa aguja.
La fatiga laboral es un tema importante para evitar las lesiones por objetos punzocortantes. Y aquí nos dicen los estudios que los médicos que laboraron 18 horas en promedio padecieron con mayor frecuencia al menos una herida por objeto punzocortante, debido a las largas jornadas de trabajo y a la falta de horas de sueño. La fatiga incrementa 3 veces el riesgo de herida por objeto punzocortante y ha sido considerada como un factor prevenible. La afección emocional debido a este accidente causa mucha ansiedad y también la afección es grande porque hay costos para realizar la profilaxis después de sufrir una herida y también su seguimiento. Numerosas estrategias han sido creadas para reducir la incidencia, por ejemplo, la identificación del riesgo de exposición a sangre, la creación de procesos y políticas, la educación y el entrenamiento para laborar en un ambiente seguro, así como alentar el reporte de accidentes y la utilización de dispositivos de seguridad como agujas, escapelos de seguridad, electrocauterios, engrapadoras y adhesivos de cianoacrilato. En noviembre del 2000, en Estados Unidos se publicó la Ley de Seguridad y Prevención por Piquetes con Agujas Hipodérmicas, con lo que se empezó a trabajar en la reingeniería de procesos y estrategias preventivas con la creación de dispositivos libres de agujas, como la inyección segura y también contenedores de objetos punzocortantes, entre otros, los mismos que paulatinamente han sido introducidos en diversos hospitales de México. Con todas estas acciones se ha permitido que todos los accidentes o lesiones por riesgo ocupacional sean prevenibles. Todas estas medidas y dispositivos desempeñan un papel importante en la disminución de las lesiones por pinchazo de aguja y cualquier otro tipo de material quirúrgico que pueda tener este riesgo. Ahora hablaremos sobre el protocolo de lesiones punzocortantes. En el caso de que se tuviera alguna lesión punzocortante realizada por cualquier tipo de los materiales que ya hablamos anteriormente, este sería el protocolo a realizar. Lo primero que hay que hacer es detener el tratamiento que se está realizando. El segundo punto es quitarse los guantes. Tercer punto, valorar la herida que se realizó con este objeto punzocortante. Promover que se dé un libre sangrado, no hay que presionar la herida, simplemente dejar que poco a poco vaya sangrando. Y por último, lavar la herida con agua y jabón. En algunos estudios se ha mencionado que no existe una ventaja al utilizar antisépticos o desinfectantes sobre la herida causada por este accidente con objeto punzocortante. Por lo tanto, no se recomienda realizarlo, simplemente lavar la herida con agua y jabón. Lo que seguiría sería continuar con el protocolo y en el cual tenemos este diagrama de flujo. El paciente con exposición será el trabajador de la salud que ha tenido este accidente y el paciente fuente es el paciente con el cual se utilizó algún objeto punzocortante y después ese objeto punzocortante tuvo el accidente el trabajador de la salud. El paciente con exposición a sangre o fluido corporal es importante que valoremos el riesgo, el cual pudo ser alto, bajo o mínimo. En el caso de que haya sido mínimo, debió de haber tenido solamente exposición, pero su piel está intacta. El paciente fuente sea cero positivo y por lo tanto lo siguiente a hacer es preguntarle si recibió vacunación para hepatitis B. ¿Por qué se pregunta esto? Porque se ha visto que hay una coinfección entre los pacientes que tienen a lo mejor alguna enfermedad de VIH. Puede haber otra infección u otra enfermedad además del VIH. Por lo tanto, se le pregunta a este paciente si recibió vacunación para hepatitis B y o inmunidad demostrada. En el caso de que no haya sido así, se debe de iniciar la vacunación con hepatitis B.
En caso de ser positivo y que el paciente nos haya dicho que sí, entonces solamente hay que evaluar el estatus de inmunidad para tétanos. En el caso que haya sido de riesgo bajo y que la exposición haya sido con un fluido corporal pero que no haya tenido o presentado sangre, hay que checar también si la exposición fue en mucosa y si el objeto punzocortante era una aguja sólida y la mano estuviera enguantada. El paciente fuente estuviera seropositivo, entonces hay que realizar una serología basal para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C y considerar profilaxis post-exposición. Y esto sería para VIH y siempre se recomendará que sean las primeras horas, de 48 a 72 horas para que sea más eficiente y esta enfermedad no llegue a los ganglios. Después de eso se verá si ya recibió vacunación para hepatitis B, o inmunidad demostrada. Si ya la recibió, solamente evaluar el estatus de la inmunidad del tétanos. En el caso de que no haya iniciado, entonces hay que dar la inmunidad hay que dar la vacunación para hepatitis B y también iniciar los anticuerpos para hepatitis B. En el caso de que sea de alto riesgo, que haya sido una herida penetrante, que además haya sido con sangre y con una aguja que estuviera hueca, se refiere a este tipo de agujas que sirven para inyectar algún tipo de sustancia y que el paciente fuera seropositivo, entonces se hace lo mismo que para un paciente con riesgo bajo, se toma la serología basal para VIH, hepatitis B, hepatitis C, se considera la profilaxis post-exposición y también se recomienda que sea de 48 a 72 horas de preferencia. Se le pregunta si ya recibió la vacunación para hepatitis B y también la inmunización demostrada. En el caso de que no sea así, entonces hay que iniciar los anticuerpos contra hepatitis B e iniciar la vacunación para hepatitis B. En el caso de que sí ya lo tenga o que la inmunidad esté demostrada, solamente hay que evaluar el estatus de inmunidad para tétanos. Con esto terminamos la sesión número 8 de la asignatura Control de Infecciones y Bioseguridad. Espero poder verte en la sesión número 9.